Muchas gracias a todos por estar acá, por darnos este espacio para compartirnos las experiencias que tenemos desde la academia. Voy a pedir un favor porque yo me emociono hablando y me pierdo, entonces cuando me falten 2 minuticos me recuerdan como, ay, Liliana, ya se te va a acabar el tiempo, tienes 2 minutos, porque sí, me parece también muy importante Sin problema. respetarme, presento, mi nombre es Liliana Orozco, como me ven en la presentación, he trabajado hace algunos años, ya un par de años, con la doctora María Eugenia Pico Merchán y la doctora Ana Paula Betancur Loaiza, las tres del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Caldas, haciendo una investigación que nos gusta mucho y es cómo mejoramos todas estas prácticas, especialmente en los programas de enfermería. Nosotros quisiéramos abarcar muchos temas, pero como somos enfermeras, pues digamos que hemos empezado por ahí. Me voy a dar el permiso de contarles que en nuestra práctica docente nosotros tenemos dos grandes áreas, que es la atención a las familias en sus hogares y la atención a las comunidades. Y ya pues terminamos un proceso de un par de años, casi 3 años, con una investigación en todo lo que es atención a las familias y pues eso nos abrió el corazón y nos abrió la puerta a decir, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con esas prácticas comunitarias? Y decidimos hacer un macroproyecto, como lo ven acá, que se denomina Prácticas Comunitarias de los Programas de Enfermería en el contexto de la atención primaria en salud en el eje cafetero. Y quisimos hacer esta investigación porque sabemos la importancia que tiene las prácticas comunitarias en esas realidades sociales, en todos los aspectos, en el económico, esos componentes históricos, la relación que tiene con las instituciones, las políticas, qué pasa allá afuera con esas comunidades y cómo esas prácticas aportan tanto a esos desarrollos. Y empezamos a pensar un poco y hacer unas revisiones rápidas y lo que pensábamos y lo que hacíamos coincidió con lo que decía la literatura, era que había un énfasis en los centros de salud cuando hablamos de comunidad y un poco más en salud, como que la atención comunitaria se centra en los centros de salud, en esos controles a enfermedades. De pronto, si salen a hacer algo si salimos a hacer algo comunitario, entonces seguimos hablando de la enfermedad, de cuídese de la hipertensión, de cuidado con la diabetes, una educación en salud muy instrumentalizada y muy decir debe de hacer esto y muy de manera individual. Digamos que nosotros nos sentimos identificadas, partimos desde la experiencia de allí, pero vimos que la literatura también coincidía con esto. Eso nos llevó a plantear un vacío muy importante que nosotros lo veíamos en la práctica y que también estaba explícito, especialmente en alguna legislación en Colombia, una legislación muy importante que es la política de atención integral en salud. Dice que hay un vacío de una pérdida de capacidades de enfermería, pero realmente habla de todos los profesionales en la salud para direccionar y liderar programas comunitarios. Es decir, que todavía seguimos pensando en la enfermedad y que cuando hablamos de lo comunitario hay un vacío para poder direccionar y gestionar programas que puedan fortalecer a la comunidad. Es un terreno que realmente está poco explorado. Cuando fuimos pues ya al detalle nos dimos cuenta que en prácticas comunitarias hay poco para todos los avances que hay del conocimiento. Sin embargo, está en permanente revisión y actualización. Ese macroproyecto nos sirvió para hacer tres grandes énfasis. Uno es que decía la literatura, entonces hicimos una revisión sistemática. Después trabajamos otro objetivo, este fue todo lo curricular, que había en esos currículos de práctica comunitaria y cómo estaban formados. Y lo tercero era esa percepción de los docentes y hoy pues les vengo a compartir los resultados de esa investigación. Este tercer objetivo o este tercer momento, la metodología fue una investigación cualitativa fundamentada en Gadamer, muy reflexiva, muy desde el campo de escucharnos los unos a los otros, de profundizar, es una hermenéutica crítica, o sea, no es solamente escucharnos, sino hacer una crítica constructiva de lo que estaba sucediendo en esas prácticas comunitarias. Y metodológicamente nos acercamos a una etnografía crítica con la posibilidad de que nosotras somos docentes del área comunitaria, sabemos a lo que se enfrentan las diferentes prácticas, entonces desde ahí y teniendo mucho rapport y teniendo como mucho contacto con los otros profesores de otras universidades, logramos hacer una etnografía crítica.
El escenario entonces fueron los programas de enfermería de 5 universidades, de una área grande que se denomina el Eje Cafetero en Colombia, que incluye 3 departamentos que son Caldas, Quindío y Risaralda. Pudimos estar ingresar al campo y hacer trabajo de campo en las universidades que participaron pues del estudio y que aceptaron de manera voluntaria ingresar en el estudio. Lo que yo les dije, ese rapport y esa confianza que porque también somos profesoras del área comunitaria, pues nos dio como mucha cercanía a las otras profesoras y poder hacer una reflexión más profunda de lo que estamos haciendo. El criterio de inclusión para las personas que decidieron trabajar o estar en, no trabajar, sino estar en esta investigación es que fueran profesores del área de prácticas comunitarias de los programas de enfermería de esas universidades que hubieran dado o que estuvieran dando la práctica comunitaria que lo hubieran dado el año anterior. Esto fue en el 2022. Las técnicas que utilizamos fue la observación participante y las entrevistas etnográficas, es decir, fuimos a esas prácticas a todas las universidades, estuvimos con ellas, hicimos trabajo de campo como lo hacen ellos, asistíamos de manera presencial a esas prácticas como lo hacían ellas y posteriormente o dentro de la práctica también tuvimos entrevistas en profundidad con esas profesoras o profesores que sentían que cómo percibían esa práctica, cómo se veían. Y aquí una cosa importante es que de manera voluntaria participaron 6 docentes, 5 enfermeros, pero una gran novedad es que también podemos relacionarnos con otras profesiones si había un trabajador social ahí dando y ofreciendo y liderando esas prácticas comunitarias. El análisis de toda esa información, la que recogimos, hicimos los diarios de campo, transcribimos de manera textual las entrevistas, lo llevamos al Atlas TIC y hicimos el análisis en 2 grandes etapas, pero que son similares. La primera fue por universidad, hicimos una codificación de los verbatims, de las categorías, sacamos las subcategorías, patrones y finalmente tuvimos un tema cultural y después todo lo que era patrones culturales, los volvimos como a empezar para hacer triangulación y finalmente sacar un tema cultural que nos condensara a todos. Siempre hubo un análisis en espiral, era ir y volver a los datos, ir a campo, volver a los datos, incluso cuando ya estamos sacando el tema obligó los mismos datos a ir a precisar algunas cosas que sí abarcara y que sí todos se sintieran identificados. Esa fue una investigación sin riesgo, de acuerdo a la resolución en Colombia de las investigaciones, que es la resolución 3480. Así entonces los resultados, el resultado final se los comparto. El tema cultural de esas prácticas comunitarias, lo que en general se viven en esas prácticas comunitarias, lo hemos denominado transitar los cuidados comunitarios con la educación para la salud. Es decir, que caminamos y vamos haciendo muchas actividades en esas prácticas comunitarias. Sin embargo, el elemento más importante ahí es la educación para la salud, con 2 patrones importantes o que sustentan esto, y es el tránsito de lo teórico y lo práctico, los cuidados comunitarios, que convergen desde y para la educación en salud centrada en el riesgo, y la praxis planeada para la enfermería familiar, comprensiva y cultural y el cuidado comunitario. Ese primer patrón, el tránsito de lo teórico y lo práctico, los cuidados comunitarios que convergen desde y para la educación para la salud, tiene 2 grandes categorías. Uno es que es transitar la interacción educativa, pero aún teniendo una clara mentalidad de que hay otras alternativas, seguimos muy centrados en el enfoque de riesgo, en la enfermedad, hablando de las patologías, pero que nos da un valor de lo comunitario con una inminente colaboración institucional. Es decir, ninguna universidad trabaja sola ya los estudiantes, sino que intentan conectarse con otras instituciones para poder mejorar el trabajo comunitario. De esto hay un verbati que dice: lo que hacemos en prevención es dar educación para determinadas patologías. Hay personas hipertensas, niñas ya embarazadas, se está buscando implementar los programas de planificación familiar acá en el barrio. Y la otra gran categoría es teoría y práctica experiencial centrada en la educación para la salud en los escenarios familiar, escolar y comunitario. Y aquí me parece una cosa, pues digamos que fue un aprendizaje personal, porque cuando yo ingresé
a esta investigación, yo tenía en mi mente como, sí, solo lo comunitario, tenemos una deuda con lo comunitario, no estamos en los barrios, estamos en los centros de salud, pero resulta que la investigación sí nos mostró que hay unos escenarios muy importantes, que la casa, la familia se puede constituir como un escenario comunitario, todo el ambiente escolar también puede ser un otro escenario comunitario y pues efectivamente esas prácticas que se dan también centradas en la educación para la salud. Un verbatim es la idea de acercamiento con la familia y la comunidad y que aprendan a educar. Eso es lo que yo en la asignatura les inculco. Ustedes siempre van a ser enfermeros comunitarios. Y el segundo patrón es algo que emerge como una novedad. Digamos que el primer patrón era lo similar y acá un poco lo diferenciador que encontramos es esa praxis planeada para la enfermería familiar comprensiva y el cuidado comunitario. Emergió de una idea que está como saliendo a relucir y es mucha planeación en esa práctica comunitaria, específicamente en lo familiar, con un enfoque cultural que es muy novedoso, que es nuevo y que se anida o se une con muchas políticas para Colombia, porque ahora en la salud en Colombia está fortaleciéndose mucho el enfoque intercultural. Entonces voy a leer dos verbatis porque también tengo el reloj acá y veo que el tiempo corre. Entonces dice, la planeación debe quedar muy bien hecha para que las docentes les den luz verde y puedan ejecutar. Requieren ayudas visuales y material didáctico. Dice, siempre le decimos a los estudiantes que la comunidad nos exprese que necesita, no es que nosotros vayamos a decirles, aquí hace falta esto, no, es que ellos sepan cuál es la prioridad y eso tiene que ver con lo cultural. Así encontramos pues que realmente hay varias investigaciones que abordan el abordaje comunitario, o sea que es un tema que es importante desde lo político y desde lo académico. Esta investigación nos permitió incluso diferenciar entre si era una práctica comunitaria y una praxis comunitaria y vimos grandes desarrollos sobre la praxis comunitaria, donde hay más reflexión, hay más análisis, donde no es solamente el hacer, sino que se tiene que pensar en ese contexto, en esa determinación social, en esos determinantes sociales. La formación actual de los programas de enfermería se orienta desde lo teórico que va hacia lo práctico, que es muy importante. Sigue habiendo ese escenario comunitario siendo muy importante para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que todas las universidades debemos cultivar ese escenario para que podamos tener experiencias exitosas en esa área. Y lo que hacemos es esos cambios que permiten proteger la salud, proteger los estilos de vida y lo que ya les dije en el contexto de los determinantes sociales. La educación en salud entonces emergió como el elemento fundamental de esta práctica comunitaria. Lo dicen muchos autores además, no es una cosa novedosa y para nosotros nos abre una gran puerta porque si bien nosotros les damos unos elementos muy puntuales de educación para la salud, pues esta importancia que se da en la práctica a veces sentimos que queda corto en lo académico y eso nos abre otra puerta para seguir investigando y decir entonces qué estamos haciendo en educación para la salud frente a estas prácticas comunitarias. Así concluyo que la educación para la salud Dan se dos reconoce minutos. como uno, gracias, como uno de los núcleos estructurales del cuidado comunitario. Es fundamental que fortalezcamos esa educación para la salud, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cuál es el mensaje que estamos llevando. Habrán muchos teóricos en educación para la salud que permite movilizar acciones desde los diferentes escenarios, incluido el familiar, escolar y el comunitario. Conlleva la construcción de nuevos conocimientos a partir de concepciones emanadas del saber, el hacer y la praxis que podrían aportar elementos científicos a la enfermería comunitaria. Estos son nuestros contactos de las tres investigadoras que hemos desarrollado pues esta investigación, pero que seguimos trabajando mucho en esas comunidades, haciendo huertas comunitarias, ayudando a esas comunidades a sacar proyectos adelante y que nos vinculamos muy bien con esas prácticas. Bueno, muchísimas gracias por la atención.